Hola, muy buenas a todos. En este vídeo voy a hacer una reflexión. De nuevo, ya hice un vídeo un poco al respecto sobre el cine, ¿no? Sobre que han destruido el cine con la propaganda. Pero esta vez quiero pues hacer una reflexión de cómo fue el cine en un inicio. Porque claro, bueno, antes de eso, antes de remontarnos al inicio, primero creo que es obvio, ¿no? Que hay muchísimos mensajes bastante malos en las películas hoy en día. Por ejemplo, uno de ellos, para poner un ejemplo rápido, sería que los villanos ahora son buenos. Eso es algo que hemos podido comprobar en estos últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, pues el Joker, Cruella de Vil, Maléfica, una serie de películas que han ido sacando, Venom, mmm, que, que nos justifican de alguna manera los crímenes, ¿no? De estos villanos que de toda la vida en las películas pues han sido evidentemente malos. Eso, eran los malos, los que hacían el mal, los que no aplicaban justicia, no eran buenos, no eran moralmente buenos. Y ahora lo que están haciendo con esos villanos es justificar sus malos actos. Como diciéndote, bueno, sí, actuaban así, pero es que mira lo que le pasó de pequeño, es que tuvo traumas, es que esto, es que lo otro. Y claro, uno se queda en plan de, ¿y a mí qué me importa lo que le pasó en su infancia? O sea, ¿qué estás justificándome que luego mate a cientos de miles de personas como hacía el Joker poniendo bombas o cosas así? Porque claro, si eso lo piensas bien, se puede hacer también en la vida real, ¿no? Por esa lógica, entonces podemos justificar grupos terroristas o cualquier cosa horrible diciendo ya, bueno, pero es que mira, es que por ejemplo, ETA, ¿no? Por ejemplo, decimos, no, mira, pero es que pusieron bombas así en la calle y tal, porque en un inicio estaban reprimidos, no sé qué, no sé, que no me cuentes historias. Tú desde el mismo momento que pones una bomba y matas gente, ya toda tu credibilidad se ha ido a la mierda. Eso es así. Pero bueno, ahora en las películas lo que hacen es justificar el mal. Entonces, pues claro, luego normal que haya gente que justifique cosas horribles, lógico. Bueno, eso es una de las cosas, ¿no?, que tiene el cine moderno, que es la justificación del mal. Pero eso es algo que es relativamente reciente, ¿no? Porque la cosa va evolucionando. Pero ya llevan años pues con mensajes bastante turbios, ¿no?, en lo que es el cine. Eh, otro de los mensajes malos de las películas de hoy en día es el tema de la liberalización sexual, ¿no? El hecho de que sea normal ver en una película infidelidades, cosas así, sexo fuera del matrimonio, escenas sexuales sin venir a cuento, ¿no? Lo típico que estás viendo una película con tus padres, ¿no? Y de repente aparece una escena de esas y te quedas así como mirando el suelo porque es bastante incómodo, ¿no? Es muy normal ver en las películas escenas sexuales, además muchas veces bastante explícitas, sin venir a cuento, en fin, una liberalización sexual bastante, bastante explícita, ¿no? Eso es otra de las cosas. ¿Por qué es esto malo? Pues evidentemente esto lo que hace es hacer ver a la gente que esto es algo muy normal, que tú puedes acostarte con quien quieras, en fin, una serie de cosas, ¿no? Dependiendo de la película. Las hay más fuertes, las hay menos fuertes, pero un poquito el mensaje viene siendo ese, como normalizar algo que debería ser algo privado, y lo que hacen es, pues eso, hacerlo público y que todo el mundo hablemos de eso y que todo el mundo nos comportemos así, ¿no? Como animales prácticamente. Esa es otra de las cosas del cine del cine moderno, que ya lleva unos años, ¿no? Pero bueno, realmente todo esto se podría decir que es bastante reciente, ¿no? Porque al final, si te remontas un poquito atrás, ya ves que la cosa no era así, no tan exagerada. Bueno,
Más mensajes malos de las películas, pues por ejemplo, ahora tenemos la propaganda como se llama woke o propaganda progre, que bueno, es muy insistente, muy insistente en el tema homosexual, eh, haciéndonos ver que la homosexualidad es algo completamente normal, aunque en tu día a día no es algo que veas todo el rato. O sea, puedes ver a lo mejor alguna pareja gay así por la calle muy de vez en cuando, pero no es algo que sea súper normal, digamos, en nuestro día a día. Obviamente, las familias que solemos ver en la realidad no son como salen en las películas, porque en este tipo de mensajes pues te ponen a familias hiper mega extrañas, ¿no? Un ejemplo sería Modern Family, o cosas así, ¿no? En plan, que te ponen parejas que no encajan en absoluto. Todo esto con la intención de que lo veas como algo normal. Esto es un mensaje muy típico en las películas de ahora. Cuando digo películas también me refiero a series, en fin, da igual. Pues eso, ¿no? Y entonces, claro, uno dice, ah, pero que es normal. Y bueno, y lo grave de esto realmente es que lo quieren aplicar a los niños. Es decir, poner ese mensaje a niños. Y claro, eso es lo grave realmente. ¿Por qué digo esto? Porque estos mensajes lo han querido aplicar en Disney Plus. Eh, Literalmente han dicho que la directora o lo que fuese, pondré por aquí la noticia. Pues básicamente dijo que a los niños hay que poco menos que adoctrinarles, ¿no? Que como ella tiene esas ideas, pues que los niños tienen que tener esas ideas también. Entonces es particularmente grave cuando se intenta a los niños meter esas ideas, porque estamos hablando de que quería hacer que el 50%, la mitad, de los personajes de todos los que salían en Disney fuesen homosexuales. Es muy grave porque primeramente los niños no tienen por qué, no se les tiene por qué hablar de orientaciones sexuales cuando son niños. Es decir, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, es gente que tiene una ideología, ya lo estamos viendo. Es gente que tiene unos objetivos. No es ya una industria de entretenimiento, es una industria de propaganda. ¿Qué más decir? Bueno, pues este tipo de mensajes no siempre fueron así. Y la reflexión que quiero hacer ahora es, ya aparte de enumerar todos los malos mensajes, porque podríamos estar así todo el rato. Por ejemplo, otro malo mensaje de las películas de hoy en día es la violencia explícita. Eso es algo que hemos ido viendo también en los últimos tiempos. Y es que hay escenas muy explícitas de violencia, de ensañamiento con la violencia, ¿no? Hay películas directamente que yo no sé cómo son legales, como puede ser Saw o Hostel. Son películas que realmente salen torturas muy explícitas, que claro, eso hace unos años evidentemente no había cabeza humana que pensase, vamos a hacer una película que trate sobre sacar ojos y hacer todo tipo de torturas a personas. Pues evidentemente no estábamos tan mal de la cabeza, ¿no? Porque es obvio que cuando tú haces una película así, lo que estás haciendo es que haya gente que no esté viendo aquí, que la vea y quiera imitarlo, por ejemplo, o que lo vea como algo bueno o algo normal, el hecho de torturar, ¿no? El cine al final es una herramienta importante y la están utilizando en los últimos tiempos de una manera lamentable. Pero en este vídeo quiero hacer una reflexión, ya dejando a un lado los malos mensajes, para decir que no siempre fue así. Y es que el cine americano, porque todo esto proviene del cine norteamericano normalmente, esos malos mensajes, aunque se ha ido expandiendo, casi porque han ido contaminando a las demás industrias de cine, porque al final como que todo deriva de ahí de alguna manera. Pero esto no siempre fue así. ¿Y por qué digo esto? Porque en la década de los 30 había una cosa llamada Motion Pictures Association, que os sonará el logotipo, que lo pondré aquí. Esa especie de Zeppelin raro, no sé qué es eso, la verdad. El caso es que esta asociación era
precisamente para controlar los contenidos de las películas y que fuesen moralmente correctos. Una de sus labores fue la de instituir el código Hays. ¿Qué es el código Hays? Esto es muy curioso. Y es que el código Hays precisamente era algo para que el cine tuviese una serie de valores. Que el cine, que no se pudiese hacer lo que te da la gana con las películas, ¿sabes? Decirle al director, no, mira, es que no puedes hacer esto o esto. No puedes poner violencia explícita, no puedes poner escenas sexuales explícitas, no puedes incitar a la violencia ni a la infidelidad, ni... En fin, ahora vamos a leer cuáles eran los principios generales de este código. Voy a leerlo textualmente. Principios generales. Estos son los principios generales. No se autorizará ningún film que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal o el pecado. Ya estamos viendo que nada más empezar es todo lo contrario de lo que hay ahora. El crimen, el mal y el pecado. ¿Es que acaso hay alguna película que no tenga algo de esas tres cosas? Hoy en día. Es que hasta en las películas de niños, estamos hablando de por ejemplo, de la última película que salió esta de... no sé, de Pixar, creo, sí. Pues salió una niña que empezaba a hablar de temas de la regla, de como temas que no son de niños, ¿sabes? Y bueno, y es que la película iba de que la niña tenía que desobedecer a sus padres para ser libre, no sé qué. Es todo el rato esa incitación a la desobediencia, al mal, y además te cuelan esos mensajes sexuales sin venir a cuento, ¿no? Bueno, en fin, continúo. Segundo principio general. Los géneros de vida descritos en la película serán correctos, teniendo en cuenta las exigencias particulares del drama y del espectáculo. Tercero, la ley natural humana no será ridiculizada y la simpatía del auditorio no irá hacia aquellos que la violentan. Pues como veis, suena muy bueno todo. Ahora, en cuanto a crímenes, la técnica del asesinato deberá ser presentada de manera que no suscite imitación. Con lo cual, estamos viendo que eso es todo lo contrario de lo que tenemos ahora. Los asesinatos muchas veces en las películas de ahora suscitan a que lo imites, a que uses esa violencia, ¿no? Incluso la usan supuestos héroes que hacen unos... pues eso, no tienen compasión muchas veces. No se mostrarán los detalles de los asesinatos brutales. Ya hemos visto que hoy en día eso no se respeta. La venganza en nuestros días no será justificada. Muy típico, películas de venganza. Los métodos de los criminales no deberán ser presentados con precisión. Las técnicas del robo, de la perforación de cajas fuertes y el dinamitado de trenes, minas y edificios no deben ser detalladas. Pues anda que no hay películas sobre ladrones y etcétera. La utilización de armas de fuego será reducida al mínimo estricto. La técnica del contrabando no será expuesta. El tráfico clandestino de drogas y uso de estas no serán mostrados en ninguna película. En fin, anda que no hay películas de drogas. Es que, de hecho, se me está ahora viniendo a la cabeza la serie de Narcos. Lo que hicieron con eso fue, de nuevo, blanquear, dejar bien, dejar casi como alguien admirable, ¿no? Bueno, casi no. Lo dejaron como alguien admirable a Pablo Escobar. A ver, sé que es cierto que si tienes dos dedos de frente dices, joder, es que este tipo estaba mal de la cabeza, ¿no? Pero en la serie lo blanqueaban mucho, es decir, no mostraban la crueldad de cómo era él realmente. Si te ves un documental que hable bien del Pablo Escobar y de los que lo conocieron, ves que el tipo estaba mal, muy mal de la cabeza. Y en la serie te lo ponen como si fuese alguien, pues eso, como si fuese, por ejemplo, cuando cuida a su familia, tal, lo ponen como que era una persona buena. A ver, no buena del todo, evidentemente, pero como que tenía su corazoncito, y eso es mentira. Y luego blanquear las drogas, por ejemplo, otra serie, Breaking Bad, va totalmente de eso. Te hace al final ver las drogas como algo... Yo de verdad que esa serie la vi de adolescente y me dieron ganas de hacerme camello con esa serie. Obviamente era
un adolescente estúpido, ¿no? No me informaba tanto como ahora y tal. No tenía la moral que tengo ahora y todo eso. Pero esa serie te incita a eso. Te incita a meterte en el mundo de las drogas, en fin. Luego más cosas. Vulgaridad. Abordando temas groseros, repugnantes y desagradables, no necesariamente malos, se deberán atender a las exigencias del buen gusto y se respetará la sensibilidad del espectador. O sea, esto obviamente no lo respetan tampoco ahora. Temas groseros, repugnantes, desagradables. Es que hay algo que no lo lleve esos mensajes. No, a ver. Sé que hay excepciones, ¿vale? No todo es malo hoy en día. Hay películas que obviamente pues no tienen ningún mensaje malo, pero muchas sí. No es un hecho, ¿no? Entonces, en este vídeo estoy hablando de las que sí. El alcohol. El uso del alcohol nunca se debe representar de manera excesiva en las escenas de la vida americana, bla, bla, bla. Pues evidentemente, de hecho, hace no mucho vi una peli que iba literalmente de que tenía que beber una cantidad de alcohol en sangre para estar bien, ¿no? Era como una especie de juego o de experimento. Y básicamente la peli iba de eso, de alcohol. O sea, es que parece que se han leído el código Hayes y han dicho, ah, pues vamos a hacer esto, y esto, y esto también. ¿Sabes? Como que han ido ahí a esto. Bueno, me estoy alargando, pero más cosas. Religión. Los ministros del culto, en sus funciones de ministros del culto, no serán mostrados nunca bajo un aspecto cósmico o crapuloso. Los sacerdotes, los pastores y las religiosas nunca se podrán mostrar capaces de un crimen o de un grupo impuro. Esto hoy en día es tan típico que ponen a los sacerdotes de malos, de corruptos, de asesinos, de violadores, de yo qué sé, cualquier tipo de cosa infame está relacionada con los sacerdotes. Esto es así. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido. La película de Ángeles y Demonios. Es un continuo insulto, un continuo dejar mal a los sacerdotes, particularmente católicos, ojo. Porque al final todo este odio contra los sacerdotes va sobre todo contra los católicos, no tanto contra los protestantes. Eso habría que explicar por qué, pero eso es otro tema, es muy largo. Más cosas, blasfemias. Las blasfemias intencionales y todo propósito irreverente o vulgar están prohibidas bajo todas sus formas. El personaje de Cristo debe ser tratado con respeto. Hay películas, muchas películas que se burlan de Cristo, muchas. Es que no hace falta enumerarlas, ¿no? Pero un ejemplo así muy rápido sería Jesucristo Superstar. Es ridícula esa película, se burlan y es patética. Otra que se burla es la de La vida de Brian, que si bien es cierto que tiene algunas escenas graciosas, no deja de ser un poco de mal gusto, ¿no? Ese tema, porque al fin y al cabo es la fe de muchas personas y es un tema, en fin. Dice precisamente, Cristo no es un tema para comedia. Aquí te lo dice bien claro. Iguales reglas regirán en lo que se atañe a la Santa Virgen. Y fíjate que los norteamericanos no eran... Vamos, no son católicos. Pero fíjate cuando empezaron qué respeto tenían, ¿eh? Qué cuidado tenían. Cristo no es un tema para una comedia. Ni la Virgen tampoco. Chapó, o sea... No puedo estar más de acuerdo con esta norma. O sea, es que quiero que vuelva el código Hayes, en fin. Es que hoy en día no se respeta nada, no se respeta nada. Hace poco hubo una publicidad de Burger King que se burlaba nuevamente del mensaje de Cristo. No es que es algo tan típico hoy en día que podemos poner ejemplos para parar un tren. El código de producción no dará consentimiento al empleo en un film de ninguna de las palabras de la lista siguiente que no es exhaustiva. Dios, Señor, Jesús, Cristo, empleado con irreverencia, ¿no? Pues es un poco esto, ¿no? Luego te empieza a contar palabras que estaban censuradas, que me parece muy bien, porque, bueno, qué cantidad de películas con un lenguaje totalmente soez, ¿no? Hemos visto, es tan típico que ya esto nos llama la atención, ¿no? En serio no se podía decir mierda, no se podía decir jodido, no se podía decir... No se podía. No se podía. Ahora lo vemos como algo, no sé, como raro, ¿no? En plan, ¿en serio no podían? Es que nos han acostumbrado
a lo moralmente incorrecto. Nos han acostumbrado a lo sucio, a lo... pues eso, a lo negativo. ¿Y por qué? Es la pregunta. Lo que pasa es que esto da ya para otro vídeo, ¿eh? ¿Por qué lo han hecho, no? En este vídeo solo estoy exponiendo cómo es el cine ahora y cómo era en un inicio. Porque esto estamos hablando del inicio del cine, prácticamente. Luego, el tema de la sexualidad. Pues mira, por ejemplo, el adulterio y todo comportamiento sexual ilícito, a veces necesarios para la intriga, no deben ser objeto de una demostración demasiado precisa, ni ser justificados o presentados bajo un aspecto atractivo. Todo lo contrario de lo que hacen en muchas películas de ahora. Es que literalmente te lo ponen preciso, explícito, justificado y bajo un aspecto atractivo. Pero es que ya no solo el adulterio, es que luego aparte también, como la película de 50 sombras de Grey,